Desde que estalló el tema Odebrecht, los problemas judiciales se han mezclado con los políticos de una manera íntima y permanente. Durante la última semana hemos tenido, naturalmente, una vez más la prueba de esto a partir de las declaraciones formuladas por el empresario, si se puede llamar así, Samir Villaverde, quien afirmó que el presidente Pedro Castillo había participado en colusión con autoridades del Jurado Nacional de Elecciones para promover un fraude en su beneficio durante las elecciones. Hizo muchas otras afirmaciones. Queremos saber cómo un especialista de los procesos penales mira la conducta del señor Villaverde, qué podemos esperar de esto y qué mirada tiene la Fiscalía sobre este tema. Señor Iván Meini, muchas gracias por estar acá con nosotros esta noche. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. ¿En qué proceso se halla la colaboración que viene haciendo el señor Villaverde con la Fiscalía? Bueno, a partir de la información que se ha hecho pública, en realidad no existe un proceso de colaboración eficaz, ni siquiera existiría una solicitud o una intención del señor Villaverde de acogerse a una colaboración eficaz. De hecho... Pero todo está encaminado a eso. Yo tengo mis dudas. Lo que él quiere es salvar el pellejo, es decir, hacer la menor cantidad de años en la cárcel posible, ¿no? Sí, pero si uno analiza los gestos, las declaraciones y el contenido de las declaraciones que ha efectuado en los últimos días, probablemente, es una hipótesis, su finalidad no sea necesariamente la de acogerse a una colaboración eficaz. El señor Villaverde tiene dos interlocutores. El Ministerio Público, que le investiga como cómplice de los delitos de colusión en organización criminal por los contratos o el caso Puente Tarata 2. Sí. Ahí está siendo el investigado. Y el otro interlocutor que tiene es la Comisión de Fiscalización del Congreso. Frente al Ministerio Público, el señor Villaverde no ha declarado. Cuando se le ha preguntado sobre hechos que le involucran personalmente y que le comprometen penalmente, él se ha acogido al silencio. ¿Qué son las cosas que ha dicho Karelim López sobre él? Efectivamente. Cuando ha sido interrogado por la Comisión de Fiscalización, que es un ente político, no necesariamente jurisdiccional... Muy locuaz. Ha acusado a muchas personas sin adjuntar algún tipo de recaudo probatorio y además las acusaciones que ha formulado, al menos algunas, la que se refiere por ejemplo al fraude electoral, hoy día es muy poco verosímil que eso se pueda probar. Pero además cuando la Comisión de Fiscalización le ha hecho algunas preguntas que le han resultado incómodas, él de nuevo se ha acogido a la colaboración eficaz. Ojo. ¿De nuevo se ha acogido? Perdón, al silencio. Al silencio, sí. La Comisión de Fiscalización no le ha preguntado por los hechos que le involucran personalmente. Y esto realmente, digamos, hubiese sido deseable que así como los miembros de la Comisión de Fiscalización le preguntan por los hechos que involucrarían al presidente o al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, le preguntasen también por el contrato del Puente Tarata 3 u otros actos que involucran al gobierno en general. La última declaración que dio el señor Villaverde ante la Comisión de Fiscalización dijo ayer, ¿no? Ayer o anteayer, ya no recuerdo bien, pero en la última declaración que ha efectuado, él dijo que temía por su seguridad personal y que no iba a brindar ninguna prueba de las afirmaciones que estaba dando en tanto no se le garantizase su seguridad personal, y eso implica, en sus propias palabras, no estar bajo la injerencia del Ejecutivo. ¿Qué significa eso? Que mientras esté encarcelado, él no tiene intención de otorgar ningún material probatorio, si acaso lo tuviese. Eso es lo que me hace a mí conjeturar que él no desea someterse a una colaboración eficaz, porque si así fuese, ¿a qué? ¿Cuál es el eventualmente objetivo? A una situación de testigo protegido. Es decir, él intenta presentarse como una persona que tiene información que compromete al presidente Castillo y a otras personas, y eso probablemente eclipse o opaque la investigación que se le sigue a él por el caso Puente Tarata 3. Claro, lo que él desea, entiendo, es salir de prisión. En libertad puede moverse con mucha mayor facilidad que con la que se está moviendo encarcelado. ¿Cómo puede lograr eso? No lo va a lograr en la investigación fiscal que se le sigue.
porque esa investigación que se le sigue tiene como colaboradora eficaz a la señorita Carolyn López. Y la información que ella ha dado ha sido ya corroborada por el Ministerio Público y avalada por el Poder Judicial. A diferencia de Villaverde, Carolyn López sí es colaboradora eficaz y la información que ha dado está corroborada. En base a esa información corroborada es que Villaverde está con un mandato de detención preventiva. Sí. Por tanto, es mucho más complicado que pueda desvirtuar esa imputación. Esa investigación seguirá. Y mi impresión es que lo que está haciendo es decir algo que algunas personas quieren escuchar, generar ruido, sembrar dudas sobre el proceder del Jurado Nacional de Elecciones de cara a unas elecciones próximas. Y de esto además... Bueno, de hecho han habido algunos dirigentes políticos o ex dirigentes, no sé, que han pedido que salga el presidente del Jurado Nacional de Elecciones sobre la base de las declaraciones del señor Villaverde. Yo creo que él sabe muy bien que ha dicho lo que ciertas personas deseaban escuchar. Y además, dado que la credibilidad del presidente Castillo... Grosso modo, los que plantearon la tesis del fraude durante las elecciones, ¿no? Efectivamente. Pero además... No todos, porque hay algunos que se han salido de ahí, ¿no? No, porque además, digamos, los expertos en derecho electoral, los que han acompañado como veedores internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han acreditado que aquí no hubo fraude. Uno puede estar de acuerdo no con el presidente Castillo, pero decir que hay fraude cuando las evidencias indican lo contrario ya es una cuestión distinta. Pero digo, creo que también el señor Villaverde se aprovecha o juega a su favor la poca credibilidad que tiene el presidente Castillo. El haber nombrado como funcionarios públicos en algunos puestos a personas que no cumplen el perfil. Pacheco, comencemos por él, ¿no? El haber avalado a Bruno Pacheco y el ser una persona que hoy día está en la clandestinidad desde febrero. La presencia de ese señor... Yo creo que el presidente nunca ha repudiado la calidad de prófugo de su sobrino y de su ex secretario general. Se ha quedado callado. Y precisamente, como no lo hace, eso sugiere que él no está muy interesado en que Bruno Pacheco y su sobrino Fray Vázquez Castillo sean capturados porque en caso puedan declarar, digamos, sería probable que lo que declaren pueda involucrar, si no al presidente, a su entorno más íntimo. Y mientras tanto ha salido a luz este otro tema penal sobre el cual queremos también conocer su criterio, que es el de la tesis de magíster presentada por el señor Castillo y su cónyuge. Bueno, eso es un escándalo. O sea, desde el punto de vista... ¿Tiene experiencia usted con estos procedimientos en su propia universidad? Porque es una de las que más usa, creo, estos mecanismos de control, ¿no? Sí, yo creo que todos los profesores universitarios nos hemos topado en algún momento de nuestra vida con casos de plagio. Pero exista el Turnitin o no, el Turnitin es una herramienta. Es decir que antes de la existencia de este software no se podía plagiar y que el plagio era simplemente una similitud, como ha sugerido el ministro de Educación, faltaba más, no es correcto. Es decir, el plagio es una infracción administrativa para la universidad y puede llegar a ser un delito. 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 ¿Bajo qué condiciones es delito el plagio de una tesis? El que se difunda como propia ideas ajenas o parcialmente ajenas. Es decir, si se publica... Y además escritura, ¿no? No solamente ideas, sino escritura. Claro, es decir, difundir la obra ajena. Como si fuera propia. El ejemplo más sencillo es hacer una tesis de maestría, de doctorado, sin citar las fuentes. Eso, como mínimo, es plagio en sede administrativa. Puede serlo penal si la tesis se difunde, que es lo que está investigando el Ministerio Público, pero es altamente sospechoso que una tesis, en donde además son dos coautores, dos esposos, tenga casi el 50% de similitud, es decir, la originalidad que se pide está francamente cuestionada. Si además se le suma el que el asesor dice que no asesoró, los revisores no existen y que además hay ideas que se corroboran, pertenecen a otras personas y que no han sido citadas, eso se llama plagio. Eso no es similitud. El que la Universidad César Vallejo haya dicho que no es plagio porque hay un grado de originalidad en la tesis, en mi concepto, a quien más perjudica son los docentes y a los estudiantes
que son seguramente la inmensa mayoría de esa universidad, que se esfuerzan mucho por hacer sus tesis cumpliendo con los estándares de investigación académica y que se ven, digamos, contaminados o asociados porque la universidad está avalando algo que debería investigar. Y en este caso, además, dado que la propia universidad termina estando involucrada, digamos, debería ser un tercero quien se pronuncie acerca de la idoneidad, de la transparencia y de la originalidad de esa tesis. ¿Y desde cuándo las tesis son documentos privados que no se pueden leer? Entre tanto, no ha trascendido en redes la tesis completa, pero de una manera pirateada. Pero una tesis no es por definición un documento que debe estar al servicio de la comunidad universitaria de forma libre, porque la universidad adujo que no podía ponerla en línea sin la voluntad de los autores, porque es propiedad intelectual de los autores. ¿Es correcto esto? ¿Una tesis está sometida a ese régimen comercial o es un acto académico destinado a la difusión, como es lo propio de la ciencia? Sí, ahí lo que establece el derecho vigente es que una tesis, sea de bachiller, de maestría o de doctorado, se sustenta en un acto público. Es evaluada y aprobada por un jurado imparcial. Esa tesis queda en un repositorio de la universidad para que pueda ser revisada, leída, estudiada por los miembros de esa comunidad universitaria. Un ejemplar de esa tesis debería estar en el repositorio de la Universidad César Vallejo. Ahora, es decisión del autor de la tesis decidir si además se pueda publicar a través de una página web, de un formato libro, y lo que sí la universidad ahí no podría hacer es difundir. Pero claro, lo que el Código Penal denomina como difusión de una obra, que implica la autorización del autor, se entiende por una finalidad comercial. Claro que sí. Bueno, Iván Meini, muchas gracias por sus explicaciones claras, precisas. Salimos ilustrados sobre esto. No sé si es que aliviados, pero por lo menos conocemos un poco más cuál es el marco normativo penal y que estos dos casos diferentes, el del señor Villaverde y la tesis universitaria del presidente y su cónyuge, han planteado en las últimas semanas. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y regresaremos esta vez desde Bélgica con una compatriota médica que nos explicará qué debemos saber sobre la llamada viruela del mono.